Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio donde estoy con Luisa, profesora de yoga. Hoy vamos a estar hablando de una dinámica muy potente. Vamos a estar hablando de hormonas, de sistema nervioso, de yoga, de todos los beneficios. Luisa, preciosa, que ya muchísimos años experta en yoga, vamos a profundizar en todo esto. ¿Cómo estás, preciosa? Buenos días, gracias Carlos. Yo estoy muy bien y gracias por este espacio, ¿no? Que estás creando y que podamos dar a conocer todas las herramientas, ¿no? Que Mm. pueden ayudar a las mujeres a conectar y a bajar un poquito el ritmo, ¿no? Gracias, estoy muy bien. Muchas gracias. Totalmente, yo pienso que hay que compartir todo, ¿no? Y todo lo que hace bien. Yo he realizado yoga, pero muy poco. Mi ritmo de vida tampoco me da para ser estricta con algunas cosas, la verdad. Pero sí la he probado, me gusta, he estado un tiempo con ello y sé que tiene muchísimo beneficio. Y cuando conozco una herramienta que sé que no nada más a mí me ha funcionado, sino que a muchas mujeres, porque he hablado con muchas mujeres, Luisa, y la verdad que ayuda muchísimo el yoga. Cuando te conocí a ti en el proyecto que estás y veo todo lo potente que haces, digo, madre mía, esto hay que compartirlo, pero mucho. Muchas Mira, gracias. Luisa, sí, sí, es que es muy potente. Muchas mujeres llegan al yoga cuando el cuerpo muchas veces está ya en ansiedad, está cansada, está con dolor, con insomnio, porque o una amiga lo recomendó o porque estuvo buscando, ¿no? Porque ya dice, ya mi cuerpo lo está pidiendo. Desde tu experiencia como profesora de yoga, ¿qué cambios reales has visto en la salud femenina cuando una mujer empieza a practicar yoga de una forma sostenida? Mm, Pues es interesante, ¿no? Lo que decías al principio antes de hacerme la pregunta, porque yo también llegué al yoga, por eso Ah, mira, ya estaba totalmente colapsada colapso. y demasiado estrés, el día a día, Claro. etcétera. Entonces, no sé, un cliente, creo, no me acuerdo, pero la cosa es que un cliente me vio y me dijo, Luisa, ¿pero por qué no practicas yoga? Ah, mira. O sea que es súper interesante así. Entonces, también llegué por recomendación, ¿no? Y porque también ya estaba totalmente en ansiedad y colapsando totalmente. ¿Qué es lo que yo veo que sucede? Que lo he vivido yo y lo veo en mis alumnas. Yo lo veo en mis alumnos primero. Eh, Empiezas a cambiar tu forma de habitar tu cuerpo. Mm, También ves que duermes mejor, eh, se disminuyen los dolores físicos, por ejemplo, el dolor de espalda, mucha gente que viene que como por la sobrecarga, ¿no? Y más que todo siempre es total. las lumbares, si nos damos cuenta, o aquí cuando llevamos mucha carga en el Mm, trabajo, etcétera, claro, sentimos totalmente toda esta parte de aquí totalmente sobrecargada, el cuello, etcétera. total. Entonces, la mandíbula, ¿no? Empezamos a hacer, entonces ya Brucismo empezamos también. después totalmente a hacer burcismo. Y cuando empezamos con el yoga, todo eso se va mejorando, se va aliviando, ¿no? O sea, hay que practicar, hay que ser constante porque de un día al otro no cambia, pero todo esto sucede. Vuelves a sentir energía, ¿no? Porque a veces te levantas y dices, te vas arrastrando, ¿no? Entonces, con el yoga lo que te ayuda es sentir otra vez energía, sentir una energía estable. Eh, Algo súper importante, dejan de estar en la guerra con tu cuerpo, que muchas Total. personas, muchas mujeres también vienen por eso, ¿no? Que vienen así como no están aceptando su cuerpo, entonces a Mm, través del yoga es reconocer el cuerpo desde un lugar diferente, porque ese cuerpo eres tú, ¿no? Eres parte de eso. Entonces, todas estas cosas empiezan a suceder en tu cuerpo y en los cambios que vas mm, recibiendo, ¿no? Y empiezas ahí a darte cuenta que lo principal es escuchar el cuerpo, escucharte y viviendo totalmente ese cambio físico. Ya no hay una exigencia, también eso es súper importante, porque ya no te exiges tanto. totalmente. Bueno, eso de escuchar su cuerpo.
Bueno, siempre lo dicen muchísimo y ahorita se escucha más, pero es increíble cómo tenemos la capacidad de poder escuchar las cosas y no poder interiorizarla, ¿no? Y poder integrarla y decir, ¿verdad? O sea, me tomo 5 minutos, 10, 15 o 20, ¿no? Y poco a poco, yo siempre lo digo, poco a poco, mis consultas es cuando voy a hacer un cambio con alguien, no es radical, empieza por 5 minutos, si ves que 5 minutos es una semana, pues pasa a 10 y así poco a poco. En mis consultas veo muchísimas mujeres con el sistema nervioso que está en alerta constantemente. Pese a que uno le dice, escucha tu cuerpo, todo, pues caen en la tentación, ¿no? De estar en piloto automático y creo que es normal que esto pase. Desde el yoga, ¿cómo actúa a nivel fisiológico sobre el estrés, sobre las hormonas y el descanso para que las mujeres sean conscientes de todo ello? Eh, lo acabas de decir exactamente, ¿no? Tú trabajas con el sistema nervioso y el yoga Mm, lo que hace es ir directamente a ese trabajo del sistema nervioso. Y tú hablabas también que ahora vivimos en una sociedad que las mujeres tenemos que ser, primero, perfectas, segundo, llegar a todo. Y todas, no solamente porque la sociedad lo quiere, sino que nosotros lo hemos tomado y lo hemos llevado hacia nosotras y queremos estar total. todo el tiempo que los niños, la Mm, pareja, el trabajo, en todo tiene que mm, ser perfecto y tiene que estar hecho, ¿no? O sea, si no te vas a dormir si no está hecho una cosa claro, pensando que el mundo se va a acabar si tú no lo haces, ¿no? Entonces total. eso hace que el sistema nervioso esté totalmente, estemos siempre 100% en el sistema nervioso simpático, como que estamos todo el tiempo en En alerta, ¿no? Hay alerta. que hacer, que estamos en el hacer y movernos, hacer el WhatsApp, el email, entonces, Multitasking. totalmente. Estamos todo el tiempo ahí y entonces lo que hace el yoga es eso, trabajar con el sistema nervioso y lo que ayuda es ir al parasimpático. ¿Por qué? Porque el Mm, parasimpático es el que te dice para, ¿no? Entonces, cuando empiezas a practicar yoga es para, dejar mm, de esa alerta, el cortisol alto, todo eso va bajando a través de qué? De la respiración, del movimiento, de ese movimiento consciente, de esos movimientos que hacemos con pausa, de la conexión con es que la respiración en el yoga es algo súper importante también, ¿no? mm, Porque el movimiento no surge si no hay una respiración. El movimiento, no, si te das cuenta, lo que te ayuda increíble. a conectar con todo ese movimiento, con la presencia, solamente es a través de la respiración. Por eso que vas a escuchar el yoga, inhala, y a veces hay Mm, profesores hay gente que te dice, pero es que no sigo. Lo importante es ser consciente de que estás inhalando cuando estás haciendo los ejercicios, ¿no? Aunque no sigas el movimiento, pero es importante que conectemos con la respiración y el movimiento. Entonces eso ayuda a bajar el cortisol, a regular el sistema hormonal mm, o el eje hormonal, podría decirlo, y vas a ir mejorando lo que hablábamos al principio, el sueño profundo. Te vas a ir dando cuenta de que como tu sistema nervioso está regulado, tu sueño va a ser perfecto. Y entonces el modo va saliendo de ese modo de supervivencia, ¿no? Yo siempre digo que el yoga no es que el yoga te relaje, sino que tú aprendes a que el cuerpo te saque de ese estrés crónico. totalmente. Mira, ahorita hablabas de respiración y algo que me parece súper interesante del yoga es que se habla muchísimo del yoga como algo solamente físico, pero en realidad Ujú. también regula la respiración, las emociones, el ritmo interno. Sé que ahorita hablaste un poco de eso, pero vamos a profundizar un poco más de el por qué esto es especialmente importante en la salud de la mujer, para que quede súper integrado en la mujer que nos escucha, de que esta herramienta es muy importante para su sistema nervioso. La respiración, dices, o el yoga en sí. El yoga, el yoga. Ah, vale, vale. Eh, porque para que sea integrado totalmente, para que lo vayáis sintiendo, bueno, tal vez me voy a ir un poco de tu pregunta, pero para integrarlo, porque es, si lo puedes ver en tu día a día, por ejemplo, en la Mm, respiración, qué es lo primero que haces tú cuando llegas a casa? O sea, además de poner las llaves, de abrir la puerta, además de respiro, eso, ¿qué es lo que respiro, pasa.
¿no? Haces esto así como, es como, ya llegué, esto, entonces es como esa bus, haces un suspiro, ¿no? Entonces es como, he llegado a casa y me siento bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el yoga? Es eso, a través de ese parar, suspirar, has llegado a tu cuerpo. Entonces vas siguiendo Mm, paso a paso a través de la respiración, ese soltar, ese parar, que es el sistema nervioso parasimpático, te ayuda a equilibrar eso, ¿no? Entonces vas reconectando con la respiración, entonces es como, ¿qué es lo que está sucediendo ahora aquí, no? mm, Entonces, respiro, suelto, que viene el trabajo, ¿no? Todo lo que hiciste, todo lo que traías ahí, no sé qué, entonces empiezas a sentir todas las emociones, porque en el momento que has suspirado, has hecho así, has llegado y dices, mm, uy, he tenido rabia, mi cliente esto, el otro, no sé qué, los niños me han sacado de quicio, no puedo más, no sé qué, y empiezas a sentir todo eso. Y el simplemente hecho de haber respirado, mm. de haber conectado con esas emociones es lo que te ayuda a bajar también el ritmo, ¿no? Total, No total. sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces sí. eso es lo que te ayuda a ir regulando primero la respiración. Además de ese suspiro, vas a empezar a respirar, a hacer respiraciones profundas que te van ayudando a sentir, porque si nosotras no paramos en ese ritmo que tenemos de día a día, ¿no? No vas a darte ni cuenta de qué es lo que está sucediendo ahora en este momento. En este Ujú, momento estamos hablando tú y yo, pero ¿qué está sucediendo en este momento? Estamos respirando, hay algo que está sucediendo en este momento, estamos respirando, estamos eh, manteniéndonos vivas, pero como todo lo hacemos automático, no nos damos cuenta de que total. paramos y la respiración nos está ayudando a estar a donde estamos vivas. Mm, Entonces, por eso es tan importante el yoga para conectar con eso. Y además, cuando tú te mueves, cuando das el primer paso, das el segundo paso, no lo das por darlo. O sea, lógicamente que es automático porque es tu día a día y es claro. tu vida, pero cómo se genera ese paso. Entonces vas reconociendo muchas cosas que son tan sencillas, tan que dices, ay, ¿cómo puede ser tan tonto? ¿No? Totalmente. Pero es Yo creo algo tan que sencillo como la respiración y el movimiento. total, Así es. total. Siento que ayuda muchísimo a ser consciente, ¿no? Gracias a la Ujú, respiración. Ahorita decías algo que me hizo boom, porque es como, wow, qué curioso, ¿no? Qué importante el saber, ¿no? De que cuando llegas a tu casa, lo primero que haces es ay, pero muchas veces no es así. Muchas veces las mujeres estamos bueno, en piloto automático, a full con muchas cosas del trabajo o algo. Y a veces llegas a casa y ves también un caos y dices, madre mía, yo creo que es importante, ¿no? El ser consciente de decir, oye, ¿dónde me permito inhalar profundo y exhalar y de ahí ver tu vida en tus áreas e ir acomodando? Y mira, qué curioso lo que acabas de decir porque me abrió me abre un abanico en mi cabeza y es súper potente, ¿no? El consciente que puedes hacer. ujú, Y bueno, y de todo lo que estabas hablando, la respiración también, ¿no? La forma de, estamos tú y yo aquí hablando, la persona que nos estará escuchando, pero seguro está, nosotros porque, bueno, estamos aquí a lo que venimos, trabajamos muchos años también en el tema de respiración, tú con el yoga, yo con otras herramientas, y somos conscientes del aquí y del ahora, pero hay mucha gente, Luisa, que a lo mejor están conversando y están pensando en otra cosa y no están en el aquí y el ahora. Yo creo que el yoga también ayuda a eso, ¿no? A que la persona sea exacto. consciente de estar en el aquí y el ahora, con mi respiración, con mis emociones y poder conectar realmente con lo que tú dices, ¿no? Con ese sistema parasimpático, parar un rato y tener ese autocuidado también, porque siento que el yoga al final también es un autocuidado. Tú que trabajas con muchas mujeres desde hace muchísimos años, preciosa, y que también tienes tu proyecto de Diosas en Acción, ¿qué temas sientes que se repiten más en las mujeres que llegan a tu espacio o que está pasando, ¿no? En el cuerpo de esa mujer? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ya habíamos hablado antes, una de las cosas principales es esa exigencia constante. Muchas Tú ves muchas mujeres que tienen esa exigencia constante
en lo que tienes que entregar, en el trabajo, en tu familia, en todo. Hay una exigencia constante y no solamente afuera, sino que contigo misma. Entonces, una de las cosas principales es eso, exigencia hacia ti misma y hacia todo lo que te rodea, ¿no? Y lo que hablábamos antes, estamos Mm, totalmente desconectadas del cuerpo y vienen muchas mujeres que a veces ni saben qué sucede cuando levanto el brazo, ¿no? ¿Qué está pasando? O a veces inhala, eleva los brazos y se quedan aquí y dicen, ¿y por qué no puedo elevar? ¿No? Entonces es mucho esa desconexión del cuerpo y también de que, ¿y por qué me duele la cabeza? ¿O por qué no sé qué? No te das cuenta de que hay muchos dolores que vienen de no haberte escuchado, ¿no? Entonces esa desconexión mm, del cuerpo es una cosa, esa dificultad que hablábamos antes de parar, ¿no? De llegar a casa y soltar y parar un momento y conectar con todo eso. Pero es que total. todas vienen con eso, esa dificultad de desconectar, porque como la mente está a mil, si no practicas el bajar, porque pues, yo puedo estar a mil, yo no te voy a decir que no estoy a mil, pero sí estoy a mil y puedo bajar, ¿no? Puedo decir, bueno, no, ahora bajamos y vamos a conectar con el aquí y el ahora. Esa es Mm, una de las cosas. O la sensación de no llegar a todo. wow, Esa total. sensación de... Eso 100%. En Dios Nación lo vemos un montón, ¿no? Que estás emprendiendo y que sienten que no llegan a todo, y no sé qué. Y como decía, esa autoexigencia que yo diría que está disfrazada de responsabilidad, que nos creemos responsables de todo. Mm, Entonces, todas estas mujeres llegan, o que mujeres que son muy preparadas, pero están agotadas, o con proyectos total, increíbles, pero total. se bloquean, ¿no? Todas estas mujeres llegan aquí, o ejecutivas que pueden estar, que no tengan un Mm, proyecto o eso, pero están trabajando de cuenta ajena y, y esa exigencia y todo, es que normalmente son siempre las mujeres que vienen a yoga, porque ya, no más. no más. Qué bueno, mira, y ahora me gustaría pasar a la segunda parte, que es un tema muy emocionante, que por eso también te dije, Luisa, ¿quieres volver a venir al podcast? Porque hay muchísimo interés sobre el ciclo lunar y la relación con el ciclo femenino, pero también hay muchísima confusión y bueno, y quiero hablar sobre este tema. Antes de empezar de todo esto, pues sí me gustó un poco, ¿no? Ir entrando para que la persona se fuera empapando cuando estuviera escuchando esto de qué es el yoga, los beneficios, para poder entender lo que viene ahora en esta parte. Desde tu mirada, ¿qué relación realmente existe entre el ciclo menstrual de la mujer y los ritmos de la luna? Uy, hay muchos. Bueno, eh, eh, primero, así muy fácil y que todos lo conocemos, normalmente nuestro ciclo menstrual son 28 días. Hay unas mujeres que tienen más, otras tienen menos, Correcto. ¿no? Y la luna también, su ciclo es también igualmente de 28 días, ¿no? Entonces ahí ya vemos una de las sincronicidades más sencillas que podemos Mm, ver. Otra cosa, no todas las mujeres están sincronizadas con la luna, así como no son los 28 días exactos, tampoco en la luna son 28 días exactos, pero es aproximadamente, ¿no? Hablamos de eso. Y eh, se dice también que nosotros, para que entendamos que somos cíclicas mm, y no somos lineales como nos pide la sociedad, que seamos total. lineales, que seamos productivas, exactamente. Entonces nos damos cuenta en el ciclo lunar y en nuestro ciclo menstrual, ¿no? Que no somos lineales, sino que todo depende de cómo estamos. Por ejemplo, yo ahora estoy con la regla y me di cuenta que como días antes yo estaba que mataba a todo el mundo. O sea, días antes estás que no quiere, bueno, no mataba, pero las emociones están a flor de piel. Entonces, es ser consciente que también días antes de tu regla, o por ejemplo, en días antes, normalmente la regla te viene en luna nueva, si estás sincronizada con la luna. Y eso significa, es que vamos a ir voy a unir tres temas aquí, Sí, a ver sí, qué tal sí. nos va, porque es la luna nueva es el elemento tierra y es tu ciclo menstrual Mm, cuando empiezas a sangrar, ¿no? Entonces es
¿Qué sucede cuando tienes la regla, cuando empiezas a menstruar, ¿no? A salir la sangre? Mm, ¿Qué es lo que quieres? Quieres ir hacia adentro. Lo único que mm, quieres es estar tranquila, que nadie te moleste, vas sintiendo esos dolores en el vientre, siente cómo va mm, saliendo la sangre, etcétera, sientes tantas cosas y eso significa que estás siguiendo hacia adentro, que es un nuevo comienzo de un ciclo, ¿no? Lógicamente, y mm, igualmente que en la luna nueva, por eso se llama luna nueva, es el comienzo de un nuevo ciclo y está relacionado con el elemento tierra que te sostiene, que está ahí, ¿no? Y además, que yo lo trabajo también, es el chakra raíz. Por eso digo, voy mm. a unir tres cosas, a ver, nos vamos a alargar un Ok. poco. el chakra raíz. Entonces, en el yoga lo que yo hago en luna, como no todas estamos en la misma Claro, claro. ciclo, ¿no? No estamos normalmente con la luna, eh, conectar con la luna. Entonces trabajamos con el elemento tierra, el chakra raíz, y hacemos posturas que te conecten con la tierra Mm, y que estés enraizada y estés siguiendo más hacia adentro, que es lo que necesitas en ese momento, ¿no? En el total. nuevo comienzo, nuevo ciclo. Después tenemos el siguiente ciclo, que sería la luna creciente. ¿Con qué elemento está relacionado? Está relacionado con el elemento agua. ¿Y qué hay en el elemento agua? Las emociones. Entonces empiezas, ya pasó ese Mm, cerrar, de estar conectada, entonces vas yendo hacia las caderas. Entonces ese es el elemento del chakra, el sacral, ¿no? ujú. Y ahí guardas todas las emociones en las caderas. Sí. Pero empiezas a querer salir, empiezas a moverte. ¿Qué significan las caderas y el agua? Es movimiento, es sutileza, Mm, es como querer salir de eso. Entonces, por eso trabajamos eso. ¿Y qué trabajas? ¿Qué posturas se utilizan ahí? El elemento, caderas. Trabajamos todo lo que tenga que ver con caderas, ¿vale? Entonces, eh, ahí ya conectas con el salir de esa caja, ¿no? Salir, fluir, moverte. Entonces ya estás en otro episodio. Y después viene la luna llena. Esta es buena, buena. La luna llena, ¿qué elemento se compara ahí? El elemento fuego. ¿Y qué chakra es? Es el chakra del abdomen, ¿ya? Del mm, plexo solar. plexo solar. Es el que te da, es el que te da la fuerza. Entonces, en luna llena, normalmente, no sé si os has dado cuenta, todas las que nos escuchéis, en luna llena tenemos una fuerza y queremos comernos el Mm, mundo. total. Tenemos mucha energía, podemos hacer ventas ahí en ese momento porque tenemos una Como tú. energía de expansión total. No queremos, Somos diosas somos, allí. somos diosas, queremos organizar todo y sacamos nuevos proyectos, no sé qué. Los proyectos que sacaste del agua, de las escaleras, los vas a poner en práctica en la luna nueva, en la luna llena, quiero decir, disculpa, Mm, que es el elemento del fuego, el chakra, fuego. el plexo solar, y eso es. Entonces, ¿qué se trabaja ahí? Todo lo que tenga que ver con fuerza. Porque además, tres dedos abajo de tu ombligo, ese es el punto de ir hacia adelante, es Mm, el centro de impulso. Entonces, se trabaja, por lo menos yo trabajo así, el, el abdomen, ¿no? Trabajamos la qué fuerza interesante. abdominal para que tenga fuerza para poder impulsarte hacia adelante. Después tenemos la luna menguante. Luna menguante es apertura de corazón. O sea, el elemento es aire, pero el elemento aire está en todo lo que expresas, te abres. Entonces, en la luna menguante te estás abriendo hacia otra vez un nuevo ciclo, Mm, ¿vale? ¿Me entiendes? Te estás abriendo. Entonces ahí también, en luna la menguante, apertura. Mm, en la apertura del chakra corazón, estás abriéndote al mundo. En esos momentos de luna menguante, también puedes empezar a hacer ventas o puedes abrirte a cosas nuevas, ¿no? Depende de cómo, qué es lo que tú estás haciendo, pero es todo lo que tenga que ver con apertura al corazón o torsiones.
Todo eso es lo que trabajamos en luna menguante y además también trabajamos la garganta y trabajamos también la parte, solo trabajamos esos 4 chakras porque solo son 4 lunas, ¿no? Pero todo, Claro, cuando trabajamos la luna menguante ya trabajamos también esa parte de aquí, que es la mente y los pensamientos. qué ¿Vale? Entonces interesante. trabajas desde aquí hasta acá, o sea que es, hay un y un montón, espero que si Me las que nos encanta. estáis escuchando tenéis dudas, puedes hablarme, preguntarme, pero Claro. estoy a vuestra disposición. Qué interesante, me encanta, me encanta. Bueno, oye, dicho todo esto, me imagino que has notado muchísimas diferencias cuando una mujer empieza a respetar esas fases de ese ciclo en lugar de exigirse siempre, ¿no? ¿Cuál ha sido esos resultados que has visto en esas mujeres? Em, más conexión con su ciclo, eso Mm, 100%. No total. con su ciclo, también con el ciclo de fuera, también, ¿no? Entonces, si también no estás alineada con la luna, venir y decirme, venga Luisa, yo ahora estoy en tierra, ¿no? Pero la luna está en fuego, ¿no? Entonces es Mm, ver cómo podemos equilibrar, si tú no estás alineada con tu luna, con tu ciclo, qué se podemos hacer para que se alinee, ¿no? Pero te das cuenta de muchas mujeres cómo van viendo en qué situación están y cómo se encuentran, porque ya son conscientes, ¿no? Entonces vas siendo más mm, consciente en qué fase estás y por qué estás en esa fase, ¿no? Porque esas emociones o ese total. ir hacia adentro, te vas dando cuenta que en qué fase estás y cómo actúas también con los demás, ¿no? Entonces empiezas a gestionar tus emociones de una manera diferente. Eso es lo que digo. O sea, las mujeres que vienen conmigo en las clases me lo dicen. Me encanta. Mira, ya sé que hemos hablado muchísimo y has profundizado de una manera que digo, wow, me encanta a mí, pero mi mente es aire, súper geminiana. Perdón, me fascina muchísimo. Para mujeres que sienten que viven súper aceleradas, cansadas y desconectadas de su cuerpo, ¿por dónde recomendarías empezar? Aparte de que te escriban, obviamente, que se pongan en contacto Totalmente. contigo. Pero si quieren acercarse más al yoga sin presión y sin idealizarlo, ¿por dónde recomendarías tú empezar, Luisa? Bueno, yo recomendaría empezar, como tú decías al principio, que lo haces también con tus clientas, eh, hacer respiraciones muy suaves, así, siendo conscientes, simplemente siendo conscientes con la respiración, Mm, haciendo 5 minutos también de movimientos conscientes. Hay movimientos tan fáciles como el gato vaca, que te pones en cuatropedia y empiezas a hacer así. Entonces simplemente ir observando qué sucede en el cuerpo, eh, hacer el perro boca abajo, lo podéis ver en YouTube muchas veces, hacer ese tipo de movimientos para ver qué sucede en el cuerpo y hacerlo nada más que 2, 3 minutos, como tú decías también al principio, y ver cómo es vuestra respiración en cada movimiento, cuánto os cansáis, cuánto no os cansáis, pero empezar simplemente eh, notando qué pasa con el cuerpo y la respiración cuando hacéis los movimientos. Eso es súper, súper importante. Mm. qué bien. Bueno, ahora para ir finalizando, Preciosa, te voy a hacer una pregunta de mujer emprendedora experta trabajando en mujeres. Yo creo que estamos en una época donde hay muchísima información, donde tenemos en el móvil, o sea, súper rápido tenemos una información, buscamos, o sea, estamos súper cargadas de información, lo que tú dices, ¿no? Puedes buscar en YouTube y ya te sale muchísima información de una postura o de otra. Ujú. Pero estamos realmente en una época donde la saturación de información, también que sabemos muchísimo cómo cuidarnos, el autocuidado, pero pese a todo ello, aún así hay mujeres que siguen sintiéndose que no están bien. ¿Qué crees tú desde tu experiencia que está faltando a las mujeres para poder recuperar ese equilibrio, esa conexión con nuestro cuerpo? Uy, muy buena pregunta. Eh, ¿Qué es lo que falta? La falta es lo que decía al principio. A mí me parece tan importante es ese
Mm, escucha real de dónde estamos, la coherencia de lo que sentimos, decimos y hacemos también. Eso es lo que hace falta, porque muchas veces nos sentimos totalmente abrumadas o nos sentimos tristes y no queremos mostrar que estamos tristes. Y por qué no? Esa es coherencia, si estás triste, punto. Entonces total, yo siento que esa coherencia de todo lo que nosotros, de lo que realmente somos y sentimos, y la integración, ¿no? Porque es simplemente, pero ¿por qué no? ¿Por mm, qué no puedo escuchar mi cuerpo? ¿Por qué no puedo parar? total. Porque yo creo que el miedo también, a mí lo que me viene también es como tenemos miedo a no ser esa mujer perfecta o a decirle a alguien, mira, hoy déjame tranquila, quiero parar y tenemos miedo al no tener que hacer, ¿sabes? Es como tengo que estar activa, no, Total. no necesitas estar activa, entonces Eh, y muchas mujeres lo saben que lo tienen que hacer, pero hay miedo ahí atrás de eso. Entonces es simplemente siéntete que puedes ser coherente contigo misma y siente que Mm, puedes tener tu cuerpo en totalmente salud si eres coherente. Y integras y te escuchas. Escuchar, para mí escuchar es, yo siempre digo, escucha el silencio que ahí vas a escuchar todo, ¿verdad? Escucha el silencio todas las donde todo respuestas, se total. detiene. Ahí está. El silencio, todo se detiene, lo escuchas y te escuchas a ti mismo, así es. Ay, pues me encanta, Luisa, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Yo encantada de tenerte y de que poco a poco vayas compartiendo aquí en esta comunidad tu sabiduría. De verdad, mil, mil gracias. Comparte tus redes sociales, donde te pueden encontrar, tu página web para las personas que nos están escuchando, que sienten que le hiciste un llamado y dicen, wow, quiero probar esta herramienta. Pero bueno, antes también, si te gustó, dale like y comparte a esa mujer que crees que le puede ayudar también todo lo que Luisa y yo hemos estado hablando aquí. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, antes de compartir mis redes, también agradecer y agradecer a todas las personas Mm, que se toman su tiempo de escucharnos y de compartir a total. otras personas también. Así que muchas gracias por estar ahí compartiendo con Mm, nosotros. Y, y mis redes son, bueno, mi página web es yogaworks.es y mis redes sociales es lo mismo, yogaworks guión bajo España, porque la ñ no se podía poner, así que ok. yogaworks guión bajo España. Y bueno, en LinkedIn también me podéis encontrar como María Luisa Figueroa y estoy a la disposición de todo. Tenéis preguntas, todo lo que necesitéis. Si necesitáis algún movimiento, yo qué sé, tenéis un dolor aquí, pues os explico también qué movimientos se necesitan para cualquier dolor y para cualquier bloqueo que tengamos. Estoy a la disposición. Y de nuevo agradecerte a ti, Carol, por crear este espacio y a las personas que nos están escuchando, de verdad. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Un besote grandote a todos los que nos escuchan y a ti también, Luis, un abrazo preciosa y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.